hablar sobre Hannah Arendt y el título, que no es muy original ni muy afortunado, se llama Una biografía imaginaria. Voy a leer despacito porque son como 12 cuartillas. Voy a leer despacito y espero, es un tema que a muchos ya les es familiar, mucha gente conoce a Hannah Arendt y aunque a veces sospecho yo, y discúlpenme por la afrenta, pero sospecho que se conoce a Hannah Arendt, como decía Mary McCarthy, una de las lectoras de Hannah Arendt, la conocen, pero no conocen su obra. Entonces todo el mundo, esto pasó igual con uno de los grandes poetas mexicanos, Ramón López Velarde, que todo el mundo hablaba de él, pero nadie conocía su poesía, hasta que Villaurrutia escribió ese maravilloso ensayo que se llama El León y la Virgen, que obligaba a leer a este poeta Ramón López Velarde. Bueno, así fue mi aventura. Entonces, sí se escucha bien, ¿verdad? Voy a empezar a leer. Dice Hannah Arendt, una biografía imaginaria, y tiene un epígrafe, tiene dos, pero uno no lo copié. Dice que un individuo quiera despertar en otro individuo recuerdos que no pertenecieron más que a un tercero, es una paradoja evidente. Ejecutar con despreocupación esta paradoja es la inocente voluntad de toda biografía. Ese es un epígrafe de Jorge Luis Borges en Una vida de Evaristo Carriego. Me gustó también un epígrafe de Ambrose Bierce en el Diccionario del Diablo, que dice, una biografía es un tributo literario que hace una persona menor a una mayor. Ese se me hizo más significativo. Pero en fin, dice, las páginas que a continuación voy a leer constituyen el primero de varios trabajos que pretendo realizar acerca de Hannah Arendt, vida y obra. Esta singular pensadora alemana y universal que escribió con y por el peso de las circunstancias que la acosaron la mayor parte de su obra en inglés. Una analogía oportuna podría ser la alusión a que el mejor escritor en lengua alemana haya sido un judío nacido en Praga, por cierto, muy citado por la escritora alemana en sus constantes controversias epistolares que dieron materia para varios libros. Las paradojas y las contradicciones nos acompañan desde el principio de los tiempos. Quizá no las inventó el ser humano y solo se ha conformado en gastar su vida en la inútil tarea de asimilarlas y acaso en tratar de comprenderlas. Debo reiterar en prestigio de esta analogía que la propia Hannah Arendt se dedicó a difundir la obra de este escritor judío, cuyo nombre es Franz Kafka, ya lo habían adivinado, y posteriormente a traducirlo al inglés e incluso a utilizar sus eminentes parábolas en los múltiples debates que tuvo con la gente más importante de su tiempo. Estas líneas también tienen la pretensión de resarcir la ignorancia que anidó en mí durante tanto tiempo respecto a esta mujer que de alguna manera cambió las directrices del pensamiento en el siglo XX y actualmente sigue impactando a quienes se dedican a la filosofía, la teología, la política y en general a la diversidad de formas en que el pensamiento lucha por aprender la vida. El desprecio a la moral y a las costumbres masculinas, así como la constante búsqueda de alternativas para encontrar un mundo más habitable, la pusieron siempre en el centro de la crítica y por supuesto, le abonaron una infinidad de enemigos. Debo confesar que hace 10, ahora la metáfora me parece más acertada, hace 9, no hace 10, que hace unos 9 meses yo no sabía quién era Hannah Arendt. Escuchaba que mis compañeros la mencionaban y exponían de manera parcial, pero oportuna, algunas ideas de la filosofía. Ignoro si sea lo correcto llamarla a ella filósofa. Algunos conceptos de ella hermanados con otros de Karl Jaspers, Martin Heidegger y Immanuel Kant. Lo mismo cuando se hablaba del pensamiento judío, la migración, la desobediencia civil, el colonialismo y otros avatares de la humanidad, sobre todo de las infranqueables fronteras que siempre han existido entre el pensamiento y la acción.
o bien entre la filosofía y la política. Una teoría y una praxis que con mucha frecuencia resultan antagónicas, pero que siempre van amalgamadas. La recurrencia de estos comentarios o mi vergüenza profesional espoleada por mi ignorancia me llevaron a canalizar mis dudas en algunos colegas que yo pensaba estaban más relacionados con el tema. Por ejemplo, ¿cuáles son los libros que yo debería consultar? Naturalmente, los más accesibles a mi entendimiento y preparación, poco relacionados con el pensamiento filosófico. O bien, ¿cómo podría emprender un estudio sobre Hannah Arendt, digamos, para principiantes? De pronto me encontré con un bosque de evasivas y generalidades, así que decidí abrazarme solo a un árbol que me inspirara confianza y sobre todo algunas certezas. Fue entonces que me propuse saltar al ruedo de los libros, más incentivado por la curiosidad que por el conocimiento. Hurgué en las librerías más concurridas y obtuve información y algunos títulos que, sin ser menores, creo que no hay nada menor en la obra de esta autora. Encontré libros que se habían confeccionado con retazos, ensayos reunidos y otros que habían nacido de un proyecto de la autora. Fatigué varias librerías, ahora sí, prendido de la obsesión y, por qué no decirlo, enajenado por la búsqueda. Ya no leía nada que no tuviera relación con Hannah Arendt, que paulatinamente, en la medida en que la leía, se iba apropiando de mi pensamiento, o yo me iba contagiando con el suyo. Una lectura desordenada y poco sistemática tiene consecuencias regularmente negativas, que sin embargo obligan al lector a establecer los criterios personales para dar un orden al caos. Mi mal en esos momentos estaba ligado a una compulsión casi irracional. Me hacía de los libros para saber más, pero en realidad no tenía la certeza de cómo iba a ordenar mis lecturas. Acumulé tantos libros de Arendt sin saber por dónde empezar. Lo único claro que tenía es que estaba obsesionado. Siempre que nos sentimos obsesionados con alguien o con algo, pensamos que somos nosotros quienes perseguimos el objetivo. Casi nunca reflexionamos y menos admitimos que este viene de fuera pisándonos los talones. Por lo tanto, no somos dueños de nuestras obsesiones, más bien ellas se posesionan de nosotros. La obsesión que nos lleva a creer y a pensar que nada hay más importante que el mundo, en el mundo que esa obsesión. Este proceso tiende a generar una situación del todo contradictoria. Yo estaba confortablemente preocupado. En esos momentos ni siquiera pensaba que mi pluma pudiera fluir un texto sobre esta autora. Digamos que solo me encontraba morbosamente alegre. Oximorónicamente sufría esa fascinación o disfrutaba aquel tormento. Pensé en que la última vez que había experimentado esta sensación, una sensación de esta naturaleza, ocurrió aproximadamente hace 5 décadas, cuando yo era estudiante de licenciatura y me encontré en un salón de la Facultad de Filosofía y Letras unos apuntes sobre el escritor argentino Jorge Luis Borges y 2 libros, Ficciones y El Aleph. Como ahora, en ese entonces, la mayoría de los profesores, cuando hablaban de este autor, más bien nos desanimaban, porque según ellos no teníamos aún edad intelectual para abrazar un pensamiento tan complejo. La búsqueda de Borges solo nos iba a generar una frustración lectora. Incluso uno de mis compañeros de un grado superior que me vio salir con el material me dijo primero que se lo mostrara y luego me ofreció unos billetes por él. Naturalmente me negué. Es tan sencilla la vida y nosotros la hacemos tan compleja que si él me hubiera dicho que los papeles eran suyos, se los habría entregado sin regatear ni pedir recompensa. Pero cuando lo vi tan insistente en pagar por ellos, intuí que valían mucho más de lo que él ofrecía. Es más, que su valor no era monetario. Él, entre frustrado y amenazante, concluyó: voy a buscar al dueño para que te los quite. Y agregó: de todos modos, tú ni los vas a entender. Esa bendita sentencia se clavó en el umbral de mi dignidad de estudiante bisoño y en mi amor propio. A menudo afirma Camilo José Cela que quienes pretenden hacernos daños acarrean sin proponérselo beneficios a nuestra vida. Digo esto porque entonces, como un reto, yo me di a la tarea de leer y estudiar a Borges, misma que espero concluir cuando mi vida ya no tenga nada que ver con este mundo, más allá de un recuerdo que quizá mis amigos y mi familia cultiven. Por cierto, en el Aleph viene un cuento titulado El Zahir,
que habla de una moneda que simboliza la obsesión. El narrador personaje Borges, después de salir del velorio de Teodelina Villar, una mujer de la farándula que había sembrado en él una fijación perentoria, entra a un boliche y pide una caña. Recibe como cambio una moneda llamada Zahir, que será su perdición, porque la moneda no le permite ver nada que no sea la moneda. Ahí se cifra la obsesión. Voy a citar el cuento de Borges. Dice, Zahir en árabe quiere decir notorio, visible. En tal sentido, es uno de los 99 nombres de Dios. La plebe en tierras musulmanas lo dice de los seres o cosas que tienen la terrible virtud de ser inolvidables y cuya imagen acaba por enloquecer a la gente. El primer testimonio incontrovertido es del persa Luft Ali Azur en las puntuales páginas de la enciclopedia biográfica titulada Templo de Fuego. Ese polígrafo y derviche ha narrado que en un colegio de Shiraz hubo un astrolabio de cobre construido de tal suerte que quien lo miraba una vez no pensaba en otra cosa. Y así el rey ordenó que lo arrojaran al mar, lo más profundo del mar, para que los hombres no se olvidaran del universo. Este es el punto neurálgico de mi experiencia. No obstante, no tengo la intención de fastidiarlo ni arruinar su mañana con mis obsesiones. Solamente pretendo exhibir de qué forma anidó esta obsesión en mí y felizmente cristalizó en este trabajo que estoy leyendo. Hannah Arendt, una biografía imaginaria, también nació de las lecturas de Pierre Bayle, 1647-1706, uno de los más grandes escépticos franceses que al inicio de la Ilustración regaló al mundo su diccionario histórico y crítico, en donde se da la tarea de escribir los retratos biográficos de las personalidades históricas y hasta míticas como Hiparquia, David, Hobbes y hasta Spinoza. Él y Marcel Chauve, 1867-1905, quien en sus vidas imaginarias afirma que el arte, a diferencia de la esencia de la ciencia histórica, que solo describe lo general, solo se dedica a describir lo individual. No desea otra cosa, eso es lo único. En este libro del escritor francés dibuja hábil, erudita y de manera creativa a grandes personajes clásicos como Empédocles, Heróstrato, Crates, Séptima, Lucrecio y otros tantos no menos importantes, quienes desfilan en las páginas de este maravilloso libro coqueteando con la historia, el pensamiento y la ficción. No ignoro ni descarto a una multiplicidad de escritores y estudiosos del pensamiento que se han apoyado en grandes hombres y mujeres para escribir biografías imaginarias o de insertar en una novela los momentos maravillosos de un escritor, por ejemplo, Milán Kundera cuando habla de Rimbaud, o Vallejo Nájera y Margarita Yourcenar mostrando al controvertido Yukio Mishima, el mismo libro de Federico Amiel, un ensayo sobre la timidez y muchos más. Por lo tanto, debo reconocer que Hannah Arendt, una biografía imaginaria, ni es muy original y tampoco creativo. Pero yo siempre pensé que iba a realizar algo diferente. Como decía Julio Cortázar, si ya todo está dicho, también a mí me toca decirlo. El fin, como ya he mencionado al principio, yo desconocía a Hannah Arendt y una de las preguntas obligadas saltó desde el principio. ¿Qué debo conocer de una persona? ¿Qué debes conocer de una persona de la cual vas a hablar? Su vida, sus acciones, su obra. Lo que ha dicho la crítica. En fin, ¿qué más de esta persona? De esas 4 premisas, la tercera opción fue la que me pareció más sustantiva, así que sin ignorar totalmente las biografías que llegaron a mis manos, me puse a leer compulsiva y, como he advertido, desordenadamente, casi una decena de libros que se impacientaban en mi escritorio y reclamaban turno. Creo que el primero que terminé casi sin interrupción fue La condición humana, que me pareció bastante árido y un poco ajeno a mis conocimientos de historia y de filosofía, quizá por la multiplicidad de referentes lejanos. Una irrigación del pensamiento griego, del pensamiento judío, que yo no conocía. Todo esto en tiempo y espacio estaba lejos de mí. Sin embargo, el libro que más me impactó y me abrió el camino para lo que estoy haciendo fue Hombres en tiempos de oscuridad, que apareció a fines de la década de los 60 del siglo pasado, pero venía gestándose desde los años 40
Conjeturalmente creo que desde el suicidio de Walter Benjamin en 1940. Es necesario apuntar que Arendt ya había en los años 30 iniciado una biografía de Rachel Levy o Rachel Benhagen. Supuestamente este libro lo terminó en 1938, pero vio la luz hasta fines de los 50. No aparece en el libro mencionado anteriormente porque por su condición se publicó con el título de Rachel Benhagen, Vida de una mujer judía. Es probable que la escritura de este libro se inició luego de que Arendt concluyera el doctorado con la tesis titulada El amor de San Agustín, antes de concluir la década de los años 20. De vuelta a Hombres en tiempos de oscuridad, puedo afirmar que más que un tributo es un homenaje a aquellos personajes que poblaron, impactaron más su vida intelectual y práctica, desde Lessing hasta Bertolt Brecht, pasando por supuesto por Jasper, Rosa Luxemburgo, Walter Benjamin, Hermann Broch y por supuesto mi gran admirada Karen Blixen, que escribió bajo el seudónimo de Isaac Dinesen. Solo Lessing, 1729-1781, no es coetáneo del resto de los personajes que son convocados en este libro, pero se entiende a la luz de que la autora, al recibir el premio Lessing en 1959, formuló un discurso que aparece luego integró a este libro. Este discurso se ha mencionado como Lessing contra Platón respecto al desencuentro entre la filosofía y la política, que yo creo que se puede abundar un poco más al rato. Cabe también mencionar que los autores seleccionados no se conocieron o no compartieron experiencias e ideas de manera frontal, pero que en la galería de Arendt aparecen como una consumación de la pluralidad del pensamiento en el siglo XX, atropellados acremente por la política alemana. De alguna manera, esta lectura me sirvió para entender cómo el conocimiento de Arendt me conducía al conocimiento de otras personalidades de su tiempo. Como afirmaba Borges, de Kafka y de Quevedo, que estos eran una literatura porque te obligaban a ubicarte en un mundo de escritores y pensadores que habitaron ellos, o sea, las lecturas que ellos habían tenido. El mismo Borges para mí se convirtió en un tiempo en una literatura. Ahora Hannah se convertía para mí también en esa inseparable literatura, pues abonaba a mí una serie de autores que yo desconocía. El respeto, la devoción y la admiración, no siempre incondicionales, que inspiraban en ella estos autores mencionados, me mostraba que ella se reconocía en ellos, porque esa búsqueda finalmente también constituía una búsqueda de sí misma. La empatía que surge en la actividad lectora con quien escribe nos impone que con base en las señas de identidad vamos conociendo mejor al autor a través de su obra y de paso a conocernos a nosotros mismos en el otro. Esto consigna de conocernos en el otro naturalmente tiene como principio la sentencia que todo mundo atribuye a Sócrates y solo algunos, Iván Ilich entre ellos, dice que es de Jenofonte, esto de conócete a ti mismo. Pero también se afirma que era una sentencia que se ostentaba en el oráculo délfico y ahora también viene a colación porque para algunos estudiosos de Hannah Arendt, en Nuria Sánchez Madrid, es uno de los libros que más me ayudaron, un librito de Nuria Sánchez Madrid, entre otros, afirman que la década de los 30 fue crucial en la vida de Hannah Arendt, porque prácticamente salió a la vida. En el 33 fue arrestada, tenía solo, si nació hoy en el 6, al 33 tenía 27 años. ¿27? ¿Sí está bien la cuenta? No. ¿Sí? Bueno, si no, ahorita sacamos la calculadora, no hay problema. Es claro que la efervescencia del nazismo obligó a tantos judíos que se sentían eufemísticamente asimilados. Esta palabra va a sonar mucho en la obra de Hannah Arendt. Inclusive el primer capítulo yo no leí completo el totalitarismo, leí solo la primera parte. El totalitarismo está dividido en 3 partes.
que es la asimilación judía, la segunda el imperialismo y la tercera el totalitarismo. Son más de 600 hojas. Yo solo leí la asimilación. Por eso esta palabra va a estar muy frecuente en la obra de Hannah Arendt, en todos los tratados judíos. Es claro que la efervescencia del nazismo obligó a tantos judíos que se sentían eufemísticamente asimilados a actuar en consecuencia, es decir, a tomar una actitud menos pasiva ante el peligro que los acechaba. No es remoto pensar que la situación abrió una brecha profunda en el pensamiento activo de Arendt, porque ahora tenía la certeza de que aquello no era un juego, que el ser judía representaba un estigma traducido en persecución, encarcelamiento y despojo. Si me atacan como judía, me defiendo como judía. Es por eso, es una cita, es por eso que yo considero que ahí empezó a germinar la biografía de Rachel Benhagen. Nuria Sánchez Madrid afirma, voy a citar, dice, en su libro, dice, por ello me propongo en primer lugar una aproximación a la experiencia de la exclusión que Arendt vivió en su propia piel como mujer judía en la década de los 30 en el siglo XX, pues este dato impulsa una especie de catarsis de los marcos reflexivos recibidos en las universidades alemanas en la década anterior. Un lugar menos en este giro ocupa la biografía de Rachel Benhagen, en la que Arendt trabaja antes de verse forzada a abandonar su país natal. Ella salió prácticamente después de la cárcel, salió a refugiarse a Alemania y perdió la nacionalidad alemana, creo que en el 37, y a ser tratada como paria. Bueno, esto nos puede afirmar que en esa década se gestara la portentosa biografía que hiciera de Rachel Levy o Rachel Benhagen, con quien tanto empatara su pensamiento, aunque la separaban casi 100 años y aquella Rachel fuera una mujer de corte agraciada en los círculos y cenáculos literarios del efervescente romanticismo alemán. Ella fue aceptada por los contertulios que compartían las enseñanzas de Goethe, Humboldt, los Schlegel, Herder, aunque despreciada en 2 ocasiones para matrimoniarse solo por llevar sangre judía, hasta que en 1814 se casó con Carl Augusto Benhagen en una de esas bodas místicas que ya eran mixtas, no místicas, mixtas que ya eran frecuentes, y se convirtió al cristianismo. Fue bautizada y continuó junto con su marido las tertulias literarias, muy a pesar de la persecución napoleónica, que también era Napoleón antisemita. Bueno, el primer capítulo del libro publicado en 1957 se titula Rachel Benhagen, judía y Schlemhil. Esta palabra Schlemhil apunta Nuria Sánchez Madrid, es una denominación yiddish de alguien torpe e inhábil. El término se popularizó en el siglo XIX gracias a la novela La maravillosa historia de Peter Schlemihl, 1814, del aristócrata franco-alemán Adalbert von Chamisso, en la que el protagonista vende su alma al diablo y experimenta su propia piel el rechazo que esa característica aparentemente sutil en material genera en el medio. Bueno, entonces, solo que a diferencia de Rachel, Ana protagoniza un movimiento más severo, una persecución más activa. Si bien es cierto que la familia Arendt no era excesivamente religiosa, y esto la apartó discretamente del enfrentamiento al problema de asimilación judía, y salvo las continuas burlas y bromas escolares, tanto de sus compañeros como de profesores, el estigma de ser judío no estaba clavado arteramente en su ser. Al parecer, esta actitud era dolorosamente normal, porque el rechazo y las bromas se habían convertido en una costumbre, y kafkianamente hablando, el ser humano puede llegar a acostumbrarse a sufrir las peores atrocidades si se le dice que todo aquello es normal. La entonces joven Arendt pensaba a los 18 años que quería estudiar filosofía, y fue en 1924 cuando tuvo su primer encuentro con Martin Heidegger.
estudio filosofía o me tiro al pozo. Tuvo el acercamiento al pensamiento de este filósofo y posteriormente una relación sentimental de la cual no voy a hablar ahorita. Pero finalmente trabajó su tesis bajo la férula de Karl Jasper. En la década de los 30, volvemos a la década de los 30, cambiaría las cosas cuando Haren enfrentó una realidad que era inexorable y optó por la acción que se tradujo primero en un encarcelamiento y posteriormente en una huida forzada que la obligó a abandonar su país natal. Si bien la teoría tomaba vuelos inusitados, la realidad que vivía Alemania y particularmente las comunidades judías le abría las puertas hacia la política. Ya no eran actitudes las que iban a escribir los rumbos que tomaría su vida, sobre todo en un mundo en que las características estaban marcadas por la violencia, la masculinidad y la discriminación. Mucho tiempo después, en su madurez, cuando ya era una autoridad, confesó a Günter Graus en una entrevista en 1964 para la televisión alemana que le hizo una alusión a que era la primera mujer que participaba en esas entrevistas. Dice, ¿siente usted que su lugar en el círculo de los filósofos, pese al conocimiento y al respeto que se le tributan, es una anomalía o estamos abordando un asunto de emancipación que para usted nunca ha existido? Ese le preguntó el hombre. Debo advertir, termino la cita, debo advertir que algunos elogios, sin que lo parezca, llevan una carga discriminatoria que insulta incluso la inteligencia del elogiado. A esta pregunta introductoria, no sé si impertinente o demasiado obvia en su demanda. A mí me parece lo primero, impertinente, como si se le preguntara a un hombre, ¿por qué se atreve usted a pensar que está embarazado? Cito lo que contesta Hannah Arendt. Me temo que debo contestar protestando. No pertenezco a círculo de filósofos. Mi profesión, si es que se le puede llamar así, es la teoría política. No me siento en modo alguna filósofa. Tampoco creo que me hayan aceptado en el círculo de los filósofos, como usted supone amablemente. Pero yendo a la otra cuestión que aborda en su observación preliminar, dice usted que según las ideas dominantes se trata de una ocupación masculina. Bien, no tiene por qué seguir siéndolo así. Podría ocurrir perfectamente que hubiera una mujer filósofa. De vuelta a la década de los 30, bueno, voy a saltar eso. Esa década también fue productiva, pues ahí empezaron a pergeñarse los frutos de trabajos acerca del judaísmo, mismos que aparecerían lo mismo como ensayos y artículos en revistas que posteriormente llegaron a nosotros en forma de libros. Por ejemplo, la revisión de la historia judía y otros ensayos. Pero también esta década daría la semilla del gran libro que iba a constituir la primera parte de la obra monumental de Arendt, titulada Los orígenes del totalitarismo, que se publicaría en 1951. De hecho, esta obra, con más de 600 páginas, como ya dije cómo está compuesta, me voy a saltar eso. Dice, este libro en general es un compendio de los diferentes intentos de asimilación judía a los estados europeos, tanto bajo la férula de los imperios como en la creación de los estados, los llamados estados-nación. La conciencia política de nuestra autora creció de tal manera que ya no tenía muchas alternativas. Es claro que se hacía imperativa la acción y el trabajo de campo, y por eso decidió unirse a grupos sionistas que no eran muy abundantes, viajar a Israel para colaborar en la vuelta de niños hebreos judíos perseguidos en Alemania y a difundir el judaísmo. A mediados de 1941, cuando el matrimonio Bluch-Arendt desembarcaron en los Estados Unidos, iniciaron otro reto. No tenían trabajo, no tenían cómo llevarse el pan a la boca y escribieron artículos diversos y se contrataron en revistas perentorias, dibujando así una imagen de la pobreza que sufrieron muchos migrantes en la Unión Americana, pero el pueblo de la promesa daba para más.
Desde esa nueva tribuna ambos empezaron a hacer una nueva vida, pero a contemplar tristemente la masacre cultural que hoy denominamos el Holocausto. Y digo a contemplar porque ellos vivían en Estados Unidos. Las cartas de Arendt al Vaticano, sus constantes solicitudes de apoyo para que se dejara de perjudicar a los judíos, tuvieron oídos sordos tanto en los intelectuales de su época como en la Iglesia católica. Todo esto se vivía con la complacencia de un pueblo que había hecho suyos los ecos del odio cerval y milenario hacia los judíos. El nazismo era ahora el nuevo rostro del imperialismo. Si bien hay coincidencia de varios pensadores de que la carrera desbocada del colonialismo se inició con la modernidad, bueno, esto me lo voy a saltar también porque son las opiniones de escritores norteamericanos como Mark Twain, que afirman que el colonialismo empezó desde 1900 con la expansión de los Estados Unidos y Alemania. Bueno, ya en 1946 Arendt le escribía a su maestro Karl Jaspers acerca de que todas las acciones del Partido Nacional Socialista se habían situado muy por encima de cualquier canon legal que hasta entonces se hubiera ubicado en la codificación del crimen, y que en esa actitud ella consideraba el perfil del nazismo, a lo que el maestro le contestó que él no estaba de acuerdo, pues no se podía entender aquello como una crueldad mitificada, sino solo como una banalidad y trivialidad prosaica. Para 1951, recién publicado su libro, Los orígenes del totalitarismo, Arendt inició una discusión con Jaspers. Le decía a ella en las cartas, en una carta, voy a citar, no sé lo que es realmente el mal radical, pero me parece que de algún modo tiene que ver con los siguientes fenómenos. Hacer superfluos a los seres humanos. No se trata de utilizarlos como medios, lo que deja intacta la condición humana y solo vulnera su dignidad humana, sino de hacerlos superfluos cual seres humanos. Esto sucede en cuanto se suprime todo su derecho a la vida y a lo que corresponde la espontaneidad del lado de los seres humanos. A su vez, todo esto surge, o mejor depende, del delirio de una omnipotencia, no solamente ansia de poder del hombre. Si el hombre, en cuanto a hombre, fuese todopoderoso, realmente no se comprende por qué debería existir otros hombres, exactamente como en el monoteísmo, solo la omnipotencia de un Dios. Algunas de las teorías aredianas acerca de la condición judía quizá que no se habían observado de manera frontal porque formaban parte de un compendio histórico, político y religioso acerca de cómo la población semita se fue asimilando a las sociedades europeas, pero nunca alcanzó el estatus de ciudadano, digamos francés, austriaco o inglés, debido a que los reinos o los llamados estados-nación preferían privilegiar a los judíos y utilizarlos que integrarlos. Al parecer se hicieron caldo de cultivo en el libro titulado Eichmann en Jerusalén o La banalidad del mal. Creo que este libro, como otros, merece un estudio aparte. Son yo considero que los tres grandes libros de Hannah Arendt son Eichmann, La banalidad del mal, La condición humana y Los orígenes del totalitarismo. El de Eichmann, ya voy a terminar, trajo una controversia terrible, pues se le declaró a ella hasta pronazi, pero ella nunca se desdijo. Inclusive uno de los célebres hebraístas que conocemos, bueno, quienes han leído algo de la Cábala, Gerson Scholem, que inclusive es citado del Golem, era muy amigo de Hannah Arendt y terminaron la relación. En fin, voy a terminar ya. Resueltamente el pensamiento de Hannah Arendt se desenvuelve de manera crítica y con sobrada inteligencia y erudición, tanto en los terrenos de la filosofía, la política, la teología, la historia y la moral. El gran problema para los estudiosos es que no logran ubicarla en un solo terreno para poder aprenderla mejor. Orgullosamente afirmaba que su pensamiento y su método de trabajo, ella decía que era sin barandillas,
se encontraba más allá de cualquier clasificación. Además, ni liberal, ni conservadora, ni de izquierda o de derecha. En no pocas ocasiones sus palabras fueron estiradas hacia objetivos que no tenían y así fue acusada de pronazi antisemita. Sin embargo, ella siempre tuvo la respuesta inteligente. Incluso cuando polemizó con especialistas, ella aseguraba que se le atacaba como persona. Y ella siempre dijo, yo no ataco personas, yo ataco hechos, que es muy diferente. Y a ella se le atacaba como persona. En una carta a Mary McCarthy le dice, es que los muchachos eran Auden, eran Norman Mailer, los escritores más afamados de la época en Norteamérica. Y dijo, están atacándome bastante porque no les parece la forma en cómo me dirijo a situaciones que son muy de la vida norteamericana, ya muy normales. O sea, muy normales, como la muerte de Emmett Till, el niño de 1955, que murió, lo mataron los blancos en el sur de Estados Unidos por silbarle a una mujer blanca. O la huelga que se hizo en Montgomery de no subir a los autobuses porque pedían que los negros fueran hasta atrás. Y una mujer, Rosa Hart, se negó a pararse, a dar el asiento a un blanco. Y de ahí vino una huelga. Hannah Arendt hablaba de esto y decía, esto es lo que pasa en el país más demócrata del mundo. En el país, la Constitución es una cosa y la Constitución garantiza libertades a todos, pero la realidad es otra. Las mujeres, los negros, los pobres viven marginados. Bueno, dije que iba a terminar, ¿verdad? Pero ya. Dice, ahora nos resulta difícil estudiar la obra de Hannah Arendt porque se nos presenta como un abanico de posibilidades que pudiera abrirse en un santiamén y que nos arroja en cada uno de sus dobleces la respuesta a una serie de interrogantes. Al parecer no hubo una temática social, política, teológica o filosófica que no abordara con decisión y gallardía. Siempre con la originalidad singular que la caracterizó y que desafiaba a la crítica, que siempre la consideró como una estudiosa sin método. Pero para ella, los métodos eran superables. Su método quizá fue el no tener ningún método, que es una paradoja también. Bueno, concluyo felizmente, aunque no sé si para ustedes lo sea. Después de este trabajo fatigoso y desordenado, he llegado a varias conclusiones, de las cuales solo les voy a enunciar una. La lectura y difusión de Hannah Arendt es uno de los imprescindibles en todos los espacios educativos en que habita el ser humano. Más allá de las etiquetas con que la califiquen, ella nos enseñó que los hechos rebasan a las personas. Por lo tanto, hay que combatirlos, no a las personas. Gracias.